Puerto del Rey te da la más cordial bienvenida. Y quisiera llevarle al capítulo 2, por favor. Le vuelvo a rogar, si usted tuviera allí alguien que esté cerca de usted, que no tenga Biblia, manténgala ahí abierta, si fuera tan amable, por favor. Y ayúdenle a compartir con otro que, bueno, ve los textos aquí. Pero sí me gustaría ir con usted para que pudiera leerlos directamente de la Biblia. Nada más déjeme hacer una breve introducción con respecto a la epístola del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe sus 2 epístolas y los escribe bajo un contexto de darle ánimo al grupo de cristianos que están viviendo bajo la opresión romana. De hecho, en su segunda epístola habla de las pruebas de fuego, advirtiéndoles que no deberían de sorprenderles. Así que Pedro es una carta que nos muestra o nos enseña a nosotros como cristianos cómo vivir en un entorno o en un mundo en donde las cosas no son favorables para que podamos desarrollar nuestra vida cristiana. Y en ese contexto yo quiero que usted vea, por favor, conmigo 3 pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 2, y quiero que veamos versículos 9, 10, 11 y 12, por favor. Voy a leerlo y después le voy a suplicar que pudiera leerlo conmigo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, hablándoles de la diferencia que hay entre ellos y el contexto del mundo en el que ellos se están relacionando. Y les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Observe, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quiero que podamos leer el versículo 12 juntos. Yo estoy leyendo la versión 60. Si usted tiene otra versión, para que no vaya discordante, solo los que tienen la 60 conmigo la pudiéramos leer y después voy a explicar, dar 2 versículos de otra versión. Si usted tiene la 60, lea conmigo en voz alta el versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. No les oigo, otra vez. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La misma Reina Valera, pero en revisión contemporánea, dice lo siguiente en este versículo: mantengan ustedes una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque les acusen de ser unos malhechores, al ver las buenas obras que de ustedes, ellos entonces glorifiquen a Dios en el día que Él nos visite. Otra versión, la NBI, dice lo siguiente en el mismo: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque les acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Recientemente, que estamos en auge, los Juegos Olímpicos, posiblemente, a lo mejor no le ha dado tiempo ver quizás algunas justas, pero suceden algunos datos y unas cosas curiosas. Entre ellos, llamémosle no curiosas,
observar que muchos de los que compiten después de terminar son personas que son dadas a expresar su fe, y estoy refiriéndome no solo a los cristianos. Podemos encontrar a los musulmanes, en el caso de muchos pesistas, la forma en la que ellos, han sido los iraníes, afganistanos, etcétera, la forma en la que expresan al final su gratitud por haber obtenido una presea. Los cristianos no se han quedado atrás. También han habido cristianos y posiblemente algunos no sean tan reconocidos. Pero salió por allí, ayer o antier, algo así, una imagen de alguien sumamente conocido que había ganado en un deporte de conjunto. Y la fotografía decía algo así, por ejemplo, en la parte decía el nombre de este personaje y decía: de rodillas da gracias y glorifica a Dios. Y se le ve en medio del estadio arrodillando, levantando sus manos, cerrando sus ojos, levantando su rostro hacia el cielo y dándole gracias a Dios. Al ver el nombre, quiero decirles que de pronto pues me choca en el sentido de la contrariedad del personaje, no les voy a decir, pero choca la contrariedad del personaje que está haciendo. Posiblemente sea sumamente sincero y en ese momento lo que él está expresando realmente es su gratitud. Pero cuando yo lo estaba viendo y empecé a ver, porque no es la primera vez que él sale en situaciones de comentarios, a recordar algunos comentarios de la vida tan disipada que él vive lejos de Dios y que él con frecuencia también suele subir en sus fotos, ese llamado Instagram, en donde vive una vida que se refleja absolutamente alejado de Dios. Así que de repente verlo en ese estadio, arrodillarlo, y aunque era una noticia de una organización cristiana, decía fulano de tal, de rodillas da gracias a Dios, no resultaba terminar siendo, vuelvo a repetir, chocante, independientemente de quién fuera. Chocante en el sentido por el antecedente que tenía. Yo pensaba y yo dije, bueno, a lo mejor nada más es mi impresión, pero en la parte de abajo empecé a checar los comentarios, y los comentarios son sumamente, ustedes si han tenido la oportunidad de ver, a veces son sumamente agresivos hacia la persona, y en otras palabras, no lo bajaban de una persona hipócrita, y precisamente por todo el antecedente que él tenía. Me hace pensar por un momento en el reto que cada uno de nosotros tenemos como cristianos. Podemos nosotros ser sumamente sinceros en lo que estamos haciendo en el momento. Podemos ser sumamente sinceros en expresar nuestra adoración y nuestra gratitud en cierto sentido o en cierta circunstancia después de haber recibido algo de parte de Dios, o aún también podemos ser sumamente sinceros en poder expresar nuestra adoración a Dios. Pero eso puede ser en cierto sentido, y no solo en cierto sentido, la Biblia lo declara, puede ser tan discrepante que ese tipo de situaciones, en vez de ser motivo de bendición, pueden ser motivo de tropiezo para otros. Honestamente les confieso, mi fe no se cayó con este hombre porque nunca lo había considerado de esta manera, y aunque lo hubiera considerado con cualquier otro personaje, nuestra fe debe de estar basada en Cristo. Pero quiero llevarles a ustedes a un punto de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser genuinos. Tenemos una responsabilidad no solo de ser genuinos, sino que también de demostrar nuestra congruencia de lo que decimos que somos con lo que nosotros estamos haciendo. Algo también interesante que tiene que ver con esto: cuando se les entrega la medalla de oro a los competidores, pues se ha hecho muy común morderla, porque bueno, es una medalla que pesa casi medio kilo y pues es la de oro. Curiosamente, déjeme decirle que esa medalla no es de oro, solo tiene un baño de oro nada más. Ese baño de oro es el 1% nada más. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero lo que representa
es el premio al esfuerzo que él hizo. Está bien, y es eso. Sin embargo, usted y yo en nuestra vida diaria no podemos conformarnos con un baño. Quiero que usted me entienda. Nuestra vida cristiana debe ser de tal forma genuina que no solo represente un baño, lo que la gente pueda ver alrededor nuestro. Nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, que se ha llamado cristiano, que se dice ser seguidor de Jesucristo, tiene que ser o tenemos que mostrar lo que decimos o a quién decimos nosotros que estamos creyendo. Quiero llevarle algunos pasajes de las Escrituras. Quiero que me acompañe antes de esto, quiero que usted vea, por favor, recalcar otra vez lo que el apóstol Pablo les dice. Los cristianos estaban siendo acusados de malhechores porque no se sometían al gobierno romano. Los cristianos estaban siendo acusados, estaban siendo encarcelados por ser hombres y mujeres que adoraban a Dios y no al Dios romano, y que adoraban a Jesús. Así que eran acusados de ser unos instigadores a la rebelión, de ser personas que no tenían el respeto hacia la sociedad. Y es así en este sentido en el que el apóstol Pedro les dice: cuando vean en ustedes la forma en la que ustedes se están conduciendo, la forma tan honesta, tan real, cuando vean en ustedes la conducta ejemplar que están viviendo, eso que dicen de ustedes que son malhechores, cambien su actitud y glorifiquen a Dios por la forma en la que ustedes se están conduciendo. Así que déjeme decirle que es sumamente importante esto. No podemos nosotros en este mundo en el que estamos plagados solamente de nombres. Hay allá en el último pasaje del Apocalipsis una reprensión muy fuerte de Jesús a una iglesia en donde le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú tienes un nombre nada más, algo que tú dices que eres. Y de repente hay algunas chispitas porque hay una apariencia, pero en realidad en el fondo no eres lo que eres. Esa medalla que ellos reciben cuesta cerca de $500. Y le voy a repetir, en su mayoría, el 99% no es oro. Solo un 1% es oro nada más. Y representa algo, sí lo representa. Pero déjeme decirle que usted y yo no podemos conducirnos en esta vida solamente con un 1% de genuinidad. No podemos conducirnos y tratar de mostrar a Cristo solamente con el 1%. O somos genuinos y mostramos una vida que sea digna de que otros adoren y exalten a Dios, o definitivamente estamos errando el camino. Vea otra vez lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 12. En la versión 60 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. La otra versión dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes. Otra versión dice: mantengan entre los no creyentes una conducta ejemplar. Estamos llamados a eso. ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Cuál es el compromiso que usted y yo tenemos? Y creo que tenemos nosotros que regresar a la Escritura en vez de encontrar alguna justificación de la forma en la que nos comportamos. Porque le vuelvo a repetir, Pedro le está diciendo: ustedes están viviendo en un mundo que los considera malhechores, pero en ese mundo sean diferentes. En ese mundo que les acusan, sean personas que su conducta sea ejemplar. Y cuando hablamos de conducta, de allí se deriva conducirnos, la forma en la que nosotros nos conducimos, la forma en la que diariamente nosotros hablamos, la forma en la que diariamente nos comportamos, la forma en la que tenemos el trato con la gente, la forma en la que nos expresamos de la gente, la forma en la que nosotros tenemos esas relaciones. Esa es la conducta, esa es la forma de nosotros conducirnos. Y Pedro para nada está justificando: pobrecitos de ustedes. No, ustedes están viviendo en un mundo en donde están siendo oprimidos, y en medio de ese mundo ustedes muestren esa buena conducta. En medio de ese mundo no que les va a ayudar,
no favorable, muestren una conducta para que glorifiquen al Padre Celestial. Acompáñenme por favor a la segunda epístola del apóstol Pablo ahora, a Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 6, por favor. Mire, si usted lee la historia cristiana y especialmente los primeros 2 siglos, usted se va a encontrar con algunas situaciones sumamente interesantes, conversiones de personajes importantes dentro de la filosofía griega, personajes importantes dentro del mismo imperio romano. Sus conversiones están basadas no en la predicación, sino estaban basadas muchas veces en la forma en la que ellos eran impactados por la vida de los cristianos. Según a los Corintios capítulo 6, versículo 3. Fíjese lo que el apóstol Pablo se había comprometido consigo mismo y que creo que a nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos en este siglo XXI, nos hace falta ese compromiso. Versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Ya lo encontró? 2 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. No damos a nadie ninguna ocasión, ninguna piedra para que la gente se burle de nosotros, de lo que nosotros decimos hacer o de lo que estamos haciendo en nuestro ministerio. Ahora, Pablo está hablando acerca del trabajo que él hace como apóstol. Está hablando de su ministerio. Y en ese sentido es cuando él expresa precisamente eso. Él habla sobre la salvación. Él empieza diciendo: hoy es el día de salvación. Y para eso estoy, para predicar al mundo entero que el día de la salvación es hoy. Pero luego, como si pudiéramos verlo como en un paréntesis, él hace una reflexión en donde acepta que no es suficiente solamente expresar que hoy es el día de la salvación, sino que también ha hecho un compromiso con él mismo en no permitirse él hacer, decir, expresar o hacer algo para que eso sea piedra de tropiezo y la gente vea y diga o vitupere o se burle del ministerio del apóstol Pablo. Ahora aquí empieza a salir una palabra: tropiezo. La palabra tropiezo tiene un origen interesante, pero la palabra en sí, tropezar, en griego es escándalo, así como se oye, escándalo. Y originalmente un tropiezo o un escándalo era lo que hacían los cazadores de animales. Ponían una pequeña rama para poner una trampa al animal y cayera en esa trampa. Eso era un escándalo, eso era un tropiezo. Y lo que Pablo está diciendo: yo no me estoy permitiendo ser esa ramita para que cuando alguien vaya transitando por ese camino hacia la búsqueda de Dios, yo sea esa ramita y lo atrape y vitupere mi ministerio. Un pasaje más. Allí ahora regresa primero a los Corintios, al capítulo 10, por favor. Y vea conmigo el versículo 32. 1 Corintios 10, versículo 32. Los versículos anteriores está hablando el apóstol Pablo de hacer un examen de nosotros. Regularmente nosotros solemos hacer examen de los demás, pero nosotros tenemos que ser tan críticos en examinarnos a nosotros mismos. Está hablando aquí de la cena del Señor. Y ese examen crítico nos tiene que llevar a un punto de entender precisamente la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Vea lo que dice en el versículo 32. Mas siendo juzgados
somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es que estoy en el 11, perdón. Sí, 10:32. Dice, no seáis tropiezo. Y empieza a numerar, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, habla de una diversidad de pensamientos. Los judíos, luego está hablando los gentiles y ahora está hablando de los cristianos. Cada uno tenía su perspectiva y su visión de lo que significaba Dios. Los judíos, los gentiles, con su vida también disipada, pero también, llamémosle así, su religión. Y después dice aún los cristianos. Así que aquí involucra, en el pasaje anterior Pablo dice, yo no quiero que mi ministerio sea vituperado porque yo sea piedra de tropiezo. Yo no quiero que otros, los que no conocen a Dios, se burlen del evangelio por mí mismo. Ahora Pablo aquí está diciendo, yo no quiero ser piedra de tropiezo ni a los gentiles, que tienen una visión muy diferente. Yo no quiero tampoco ser una piedra de tropiezo o un tropiezo a los judíos, que finalmente son aquellos que se comportaron con el mismo apóstol Pablo agresivo. Dice, yo tampoco quiero mostrarme así. Y tampoco quiero ser una piedra de tropiezo. ¿A quién? A la iglesia. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Sean salvos. Ahora, aquí empieza a chocar algo de nosotros. Porque de repente estamos acostumbrados a hablar de yo, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo puede o debe de girar en torno a nosotros. De tal manera que los éxitos o los logros de repente los colgamos, aunque entre comillas decimos para la gloria y honra de Dios. El apóstol Pablo se había comprometido a algo que también creo que tiene que ver con nosotros, con nuestro interior. ¿Hasta qué punto nosotros hemos muerto a nuestro yo? Y hasta qué punto nuestro interés más grande es que Jesús se manifieste y que a pesar de mis aspiraciones y mis sueños, yo sea opacado. Vea lo que dice en el 3. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando, ¿lo ve? Mi propio bien, siendo el de muchos. Hay una frase que comúnmente nosotros usamos precisamente en el trato o en los negocios o en donde sea, ¿no? El que tiene más saliva, el que pega primero. ¿En qué se centra todo eso? En lo hábil que quiero mostrarme para ganar al otro, en lo hábil que quiero mostrar para sacar ventaja de ciertas cosas. El punto aquel en el que nosotros decimos, en la medida en que nos sea posible, queremos llevar agua para nuestro molino. Quiero que vea a tal grado que llega el apóstol Pablo y dice, yo no estoy procurando mi propio bien. Es más, hasta como que pareciera ser que él pierde una identidad y dice, yo quiero agradar a otros y para eso estoy. Así que yo no busco mi propio bien, sino estoy buscando el bien de otro. Ahora, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Llevarlos a Cristo. Si usted me está entendiendo, lo que yo estoy tratando de decir es lo que nosotros conocemos como testimonio. Nuestras acciones gritan más que nuestras palabras. La forma en la que nosotros nos expresamos, es más, a veces nuestro silencio es más, describe más lo que somos que a veces lo mucho que decimos querer hacer por Cristo.
¿cómo llega el apóstol Pablo a este punto de decir, no estoy buscando agradarme a mí mismo? Yo lo que estoy buscando es agradar a otros. ¿Cómo llegar? ¿Cómo pensar que yo tengo que llegar a un punto en decir, o sea, me sacrifico por el bien de otros? El mismo apóstol Pablo, cuando habla de los gentiles, él mismo decía, a un clamor tan grande, él decía, dice, si yo supiera que mi vida fuera un sacrificio y pudiera morir para que mi pueblo, hablando de los judíos, se conviertan a Cristo, él mismo decía, yo estaría dispuesto a dar mi propia vida. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a ese punto? Por el interés más grande que debemos de tener, ya no nosotros, sino Cristo. ¿Cómo es que llegó Pablo a esto? Precisamente cuando él se vio clavado en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cómo llegar a ese punto? No se trata de diariamente que usted se levante y haga algún esfuerzo. No voy a decir, no voy a hablar, no se va a caer tarde o temprano. Esas son emociones reprimidas y las vamos teniendo. Y cuando usted va reprimiendo esas emociones, de repente explota, dice lo que venía guardando por años. Pero un muerto no guarda emociones. Alguien que está en la cruz del Calvario y que está crucificado, alguien que está creciendo, no va guardando emociones reprimidas. Todas vas y las lleva a los pies de Jesús. Por eso su conducta es diferente. Por eso la vida del cristiano es y debe ser diferente. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que ellos sean salvos. Ahora, esto usted lo puede entender desde el punto de vista papá, si usted es papá. Ahora, espero que ese sea su caso porque hay excepciones. Pero usted, papá, ¿cuántas veces se ha sacrificado y no comprarse algo que necesita por darlo a su hijo? ¿Me está entendiendo? Y usted no vive reprimido. Usted no vive enojado con él. Usted no vive reprochándole a su esposa, fíjate, no me compré esto por darle a tu hijo esto. No. ¿Por qué lo hace? Por amor. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo es llegar a tener realmente un testimonio que impacte? Por amor. Y ese testimonio que nosotros tenemos por amor, vuelvo a repetir, tiene que ver con un compromiso que Dios ha puesto sobre nosotros. Romanos capítulo 13, por favor. Regrese un momento a Romanos capítulo 13. Versículo 12. No, perdón. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 17. Lucas 17. Mire, tan importante es lo que estoy compartiendo, que Jesús usa una palabra fuerte, aunque es una expresión que se puede poner como una hipérbole, pero es una palabra que nos enseña la importancia de que cada uno de nosotros estamos caminando en el filito del cuchillo. 17, versículo 1, por favor. Jesús le dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Primero,
Jesús aclara lo siguiente, mira, o sea, en esta vida va a haber tropiezos, en esta vida va a haber trampas, en esta vida te vas a encontrar con gente que de repente son las que te van a hacer tropezar. Y Jesús dice, es imposible, los tropiezos van a venir. Déjeme decirle que si usted creyó que al entregarle su vida a Jesús, la vida iba a ser color de rosa, pues, si yo se lo dije, perdóneme, le engañé. No, Jesús dice, imposible que vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. Pero el problema no es ese. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos y les dice en ese mismo versículo, mas hay, ¿ya lo encontró? Mas hay, 17:1, mas hay de aquel por quien venga. Ahora, tan fuerte es esta expresión en donde nos dice, mira, los tropiezos los va a haber, pero preocúpate de una cosa, que tú no seas el que hagas tropezar a otros. Porque si tú lo haces, ¿qué dice el versículo 2? Mejor te fuera que tú te ates al cuello una piedra de molino y ¿qué? Te arrojes al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entienda por favor lo que está diciendo Jesús. Miren, los tropiezos los van a tener. Imagínese Jesús, por favor, frente a sus 12 discípulos. Y les dice, es imposible. La vida es así, van a tropezar. Y a veces los tropiezos van a venir de quien menos tú creas, o no solo de quien menos tú creas, sino de la persona menos indicada que tú creas que va a venir. Dice, van a venir, pero algo tienes que cuidar. Cuídate de que tú no seas esa piedra de tropiezo. Porque si tú eres esa piedra de tropiezo, dice, mejor te fuera que te amarres una piedra de molino. ¿Ustedes conocen la piedra de los molinos? Bueno, los molinos de aquel tiempo, son chiquitas así. Bueno, los molinos de aquel tiempo eran realmente unas ruedas de piedra grande y anchas. Y se juntaban las dos, tenía un eje y un animal, un asno, giraba alrededor. Metían adentro el grano y las dos piedras la iban moliendo. Y Jesús se está refiriendo a eso. Dice, mejor si tú vas a hacer esa piedra de tropiezo, te sería preferible que tú te amarrases a esa piedra, vayas y te eches en el mar para que mejor tú te quedes allí. Ahora, lo que está diciendo es la importancia que tiene que ver con que usted y yo nos comportemos o procuremos ser esas personas que Dios desea que seamos. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz. Pero hay algo muy interesante, a veces nosotros nos preocupamos por ser luz. Pero también sabe otra cosa, que también la Biblia nos dice que nosotros debemos ser olor. Y el olor que dejamos en cierto lugar puede ser un olor bueno. Acompáñeme por favor a Juan, al capítulo 12, por favor. Juan, capítulo 12. Esta historia la relata Mateo y Marcos, pero es Juan el único que aporta un detalle interesante que a veces pasamos por alto. Versículo 1, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. Y esta es la frase que yo les digo que no lo mencionan los demás evangelios. Y la casa se llenó del olor
del perfume. La gente que entró sabía que algo bueno había allí, por el olor que estaba allí en esa casa. Creo que cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a hacer ese olor. Nuestra adoración a Dios debe producir ese olor que todos huelan. Mientras yo estaba pensando precisamente en este personaje que les decía, del que estaba adorando a Dios con sus manos en alto, recordé, yo alguna vez les hablé de un compañero que tenía en el Instituto Bíblico, Filiberto, le decían el Filiburro. Era pesadito el chavo. Todos lo, o sea, vamos, era pesado, no era fácil de llevarse con él. Así que esa misma situación hacía que cualquier cosa, pues, se burlaran de él o hablaran de él, etc. Pero recuerdo que lo más terrible que sucedía era cuando teníamos nosotros lo que le llamaban culto de capilla. A las 5 de la mañana teníamos nuestro devocional, así que de repente todos con los pelotes teníamos que ir al auditorio para tener nuestro devocional, de tomar ese tiempo de adoración, de orar. Y era curioso como el día anterior el tal Filiberto se había peleado con todos y les había gritado, o sea, era gacho el cuate, ¿no? Y era curioso verlo a las 5 de la mañana adorando con un fervor tan fuerte. Ajá. Como que todos decían, el filiburro, o sea, cállalo. Así que optamos la mayoría nada más por cerrar nuestros ojos y decir, Señor, yo no quiero que distraiga el filiburro esto. Porque de repente uno lo veía adorando como si no hubiera pasado nada en su vida el día anterior, como si no hubiera hablado mal de nadie, como si no hubiera herido, como si no se hubiera, se nos perdían las cosas, y cuando se perdía algo, ¿quién creen que lo tenía? El filiburro. Cuando sabíamos que nos mandaban a llamar a la dirección, el rector, por alguna situación, ¿quién cree que nos había acusado? El filiburro. Y de repente verlo en un tiempo así, como que de repente todos decían, Dios, voy a cerrar mis ojos, voy a hacer de cuenta que no está este cuate, Dios. Voy a hacer. Lo que hizo esta mujer al romper su vaso de alabastro y arrodillarse y besar los pies de Jesús, no solo fue un acto que benefició a Jesús, no fue solo un acto de adoración a Jesús, sino que ese acto produjo en toda aquella casa un olor que los demás sabían que algo bueno allí había pasado. De tal manera que la casa se llenó de ese olor de perfume. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a hacer ese olor fragante. Según a los Corintios, Efesios capítulo 5, versículo 1, por favor. Efesios 1. Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo encontró? ¿Sí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice, mira, el sacrificio que hizo Jesús fue como un olor a Dios, que fue fragante. Dios lo olió y lo percibió y le agradó. Y lo que está diciendo es, así vive tu vida como hijo de Dios. Así vive tu vida
Porque si tú dices que eres seguidor de Jesús, debes ser imitador de Jesús. Y entonces haz lo siguiente: que tu vida sea como ese olor fragante, que lo huela a Dios y que lo huela a la gente. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, vean lo que dice 2 Corintios capítulo 2, en este sentido, de ser ese olor, en donde para nada nos exime en que nosotros podamos decir, sí, pero bueno, de todos modos no soy monedita de oro. Bueno, sí, es cierto, pero vean lo que dice 2 Corintios capítulo 2, por favor, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, y manifiesta en todo lugar que el olor de su conocimiento. ¿Cómo manifiesta Dios su olor en todo lugar? ¿O a través de quién? ¿Cómo manifiesta el olor de Dios, o cómo se manifiesta el olor de Dios en todo lugar? ¿Está conmigo? ¿Quién lo manifiesta? Nosotros. Dice, doy gracias porque me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y hasta ahí nos quedamos. Pero vean lo que dice: y que por medio de nosotros, por medio de mí, por medio de Alfonso, Dios desea manifestar un olor de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En estos ciertamente es olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Dice, o sea, tú y yo somos los que manifestamos ese olor fragante en donde nosotros estamos, en donde nosotros nos movemos. Mire, usted sabe lo que es ese olor. Usted sabe cuando llega a su casa o llega a cierto lugar y el ambiente se siente tan pesado. ¿O usted ha llegado a alguna reunión familiar o aún de trabajo en donde de repente lo que usted sale hasta con un dolor de cabeza por la forma en la que se desarrolló todo? El apóstol Pablo dice, tú y yo somos ese olor fragante y debemos manifestar ese olor fragante, y Dios lo desea hacer así. Otra versión dice de este mismo versículo, y dice, doy gracias a Dios porque Él nos hace participar del triunfo de Cristo, porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos le reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Pero al contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Qué olor despedimos? Si bien somos luz, también somos olor. ¿Qué olor estamos despidiendo donde estamos? ¿Qué olor dejamos? Papá que está aquí, vamos, yo quiero preguntarle, ¿su hijo anhela porque quiero oler a mi papá? ¿Su esposa anhela que usted llegue porque quiero oler a mi esposo? Estoy hablando en el sentido figurado. Usted conoce posiblemente a personas que son adictas o fanáticas a los perfumes, y que, perfumes, tienen 20 perfumes allí. Y cada mañana se levantan y ellos escogen o deciden cómo van a oler en ese día. Es que hoy yo quiero oler a rosas, ¿no? Y entonces yo quiero a fragancias cítricas, de madera, de frutas, o sea, lo que usted... Y hay personas así. Y ese día escogen cómo quieren oler. Yo esta semana, mientras estaba meditando en eso, yo suelo que mientras me siento escribo cosas, y para que no se me olviden las voy pegando en mi computadora que está ahí al frente, y escribí esto. Una mañana que me levanté dice, hoy, ¿a qué quiero oler?
Y allí se quedó. Y cada vez que me sentaba lo veía. Hoy, ¿a qué quiero oler? Hace tiempo una persona aquí de la congregación me dijo: pastor, yo estaba pensando de darle algo, un perfume, pero como, pues yo sé que usted no usa perfumes. Y le digo: ¿por qué? Dice: es que nunca lo he olido. Y le dije: pues es que sabe que mi perfume que uso, me lo he hecho y en 10 minutos ya bajé, ya se pasó, pero sí uso. Una ocasión bien curioso, no tenía, por ahí hay un perfume de body para el cuerpo, pues yo agarré que me lo he hecho, pues no tenía. Ya. Cuando llegué ya: oye, qué sabroso está tu perfume, ¿qué marca es? Pues es de esos buenos. Supiera que era de aquí, pues ni siquiera se hubiera acercado. ¿Qué queremos oler? ¿Cómo deseamos oler esta mañana? ¿Qué fragancia queremos dejar? O pregunto otra cosa: ¿qué fragancia hemos estado dejando? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie un momento y me permite orar?